Estamos en Filipenses capítulo 1. Hemos estado hablando todo este tiempo sobre las iglesias de Macedonia, en particular la iglesia de Filipos, una iglesia que estuvo muy cerca al corazón del apóstol Pablo. Parte de nuestro propósito fundamental es que todo creyente tenga el acceso a la palabra de Dios y que pueda autonutrirse, que no dependamos de un pastor, que no se dependa de mí, que no se dependa de un líder, que no se dependa de un libro, gloria a Dios por los libros, que no se dependa de una palabra profética. Todo eso es maravilloso, todo eso es bueno, pero que tengamos la habilidad, la capacidad de meternos nosotros en la palabra y estudiar la Biblia por nosotros mismos y ser alimentados, ser nutridos. Imagínense ustedes ahora que aquí se arme una persecución y que no podamos reunirnos, que esté prohibido reunirse, como está ocurriendo hoy en día en diferentes partes del mundo, muchas partes del mundo donde no se pueden reunir, está prohibido y está condenado. Imagínense ustedes cómo nos vamos a alimentar, o si nos toca ir de misioneros a un lugar como fueron nuestras hermanas Katie, Belkis, Rosanna y otros que estuvieron en el desierto de Sahara o en Guinea Ecuatorial, donde no hay esa proliferación de iglesia, ni de cristianismo, ni de fe, ni de nada. O sea, ¿cómo uno se va a alimentar estando uno solo por allá si uno no sabe cómo estudiar la Biblia, si uno no logra escudriñar las escrituras para tener la revelación del Espíritu Santo? Entonces hemos dicho, hay diferentes maneras de estudiar la Biblia. Una manera sencillísima, hemos dicho, es comparar versiones, lo que hemos denominado una lectura comprensiva. Ahí no hay que ir al trasfondo histórico, cultural, a los idiomas originales, a estudiar cada palabra, no, sino una lectura comprensiva. Y obviamente, para tener un mayor significado, un mayor entendimiento de lo que dicen estos versículos bíblicos, los párrafos, los capítulos, es necesario estudiar la palabra de Dios en diferentes versiones, porque ahí vamos a ver un significado cada vez más claro. Por ejemplo, la versión Reina Valera del 60, que es la que todos usamos y es la que usa la mayoría de los cristianos de habla hispana, obviamente es una versión muy buena, pero con un lenguaje muy antiguo. Todavía se está hablando de vosotros sois la luz del mundo, etcétera, etcétera. Y hay palabras que uno oye y frases como que uno no las entiende. Entonces, por eso es importante estudiar la Biblia en diferentes versiones, y ahí no estamos hablando de ningún estudio profundo, es solamente lectura comprensiva. ¿Qué es lo que está diciendo? Y nosotros entonces vamos a ir aclarando el significado. Otra cosa que quería decir en relación a esto es que mientras más estudiemos la Biblia de esta manera, vamos a tener mayor cúmulo de conocimientos, de información, y uno, con la inteligencia no artificial, sino la inteligencia humana que Dios nos ha dado, y con el Espíritu Santo que nos ha dado, nosotros vamos a ir uniendo temas, versos, pasajes. Pero mira, yo leí aquí de esto, del sufrimiento de Cristo, pero mira, aquí también se habla del sufrimiento de Cristo, aquí se habla del sufrimiento del cristiano, aquí también se habla del sufrimiento del cristiano. Y mientras más nosotros estudiemos, leamos aquí, leamos allí, vamos a ir creciendo, vamos a ir madurando, vamos a ir aplicando, vamos a ir entendiendo las escrituras, y en la medida que la entendemos y la practicamos, vamos a ir conociendo más a Dios, sus planes, sus propósitos para nosotros. Y recuerden que cuando nosotros estudiamos la Biblia, no somos cerrados en los conceptos, no somos cerrados en las afirmaciones que hacemos,
no somos cerrados en las creencias o las doctrinas, sino que hay una amplitud, hay una apertura para ver una cosa, ver la otra, y con ese espíritu humilde, enseñable, de investigador, entonces venimos a la Biblia. Wow, pero mira, este versículo en una versión lo dice de esta manera, en esta otra versión lo dice de otra manera. Entonces uno va profundizando sin necesariamente hacer afirmaciones contundentes, principalmente si estamos en un tipo de estudio, ¿verdad? Si estamos llegando a algún tipo de conclusión que pudiera ser una conclusión personal, que Dios te hable a ti sobre algo, pero no necesariamente que Dios le hable a la generalidad de la congregación. Digamos, quizás tú leyendo sobre el ayuno, Dios te ministra y te hace un llamado para que ayune una vez, 2 veces a la semana. Dios te hizo un llamado porque tú estás viendo la importancia del ayuno, de la oración. Pero eso no quiere decir que toda la iglesia tiene que ayunar 1, 2 veces a la semana, y el que no lo hace está en pecado. Cuando uno comienza a estudiar la Biblia de esta manera, el entendimiento se va ampliando, se va abriendo. Y no solamente esto, sino que cuando tú escuchas o tú lees, tú miras a otra persona hablando de un tema, ya tú tienes como una facilidad, un entendimiento para saber por dónde va el asunto, qué afirmación está haciendo la persona, que tú dices, bueno, está bien, pero no es la creencia que yo tengo, o no es por donde yo voy. Porque cualquier persona que hable con cierto nivel de propiedad y hable fuerte, cualquier persona que no tenga mucho conocimiento, entonces se impresiona y lo acata. Y si a eso le añade, así dice el Señor, yo siento del Señor, el Señor me dice, entonces todavía con más temor, ¿verdad? Estamos y lo acatamos. Entonces, no importa que alguien, digamos, te esté enseñando sobre algo, y antes de decirte algo, hable en lengua y racatacatán, y pan, y te da una palabra, porque la Biblia, pam. No importa que hable en lengua, que dé los brincos pentecostales, o que te hable como un gran erudito. La palabra de Dios, esto enseña como si estuviera por allá arribota. No importa cómo te hable. Si te habla en una atmósfera súper espiritual y carismática, pentecostal y lenguas y todo eso está bien. O si te habla como un gran erudito, como una persona conocedora que está allá al lado de Dios, amén. Nosotros no nos impresionamos por las formas. Nosotros vamos a la palabra. Incluso podemos tener aún opiniones diferentes. Y como yo he dicho antes, uno no lo sabe todo. Hay cosas que otro puede entender o ha estudiado que uno no lo ha visto todavía. Ahora, lo que sí hay que tomar en cuenta es lo que yo llamo la lealtad de donde yo estoy, o la lealtad al liderazgo, la lealtad o fidelidad a mis líderes. Por ejemplo, digamos, en esta iglesia ustedes ven que las mujeres usan pantalones, a diferencia de otras iglesias como decimos RT, Fuego, Chispa, Candela, pentecostales, ultra pentecostales, ¿verdad? Rajatabla. Entonces no usan pantalones. Quizás hay alguna persona de nuestra iglesia que se puso en contacto con alguien de esa corriente ultrapentecostal, y entonces llega al convencimiento de que las mujeres no deben usar pantalones por el texto de Deuteronomio, de la ropa de hombre, la ropa de mujer, etcétera, etcétera. Pero está viendo que aquí no tenemos esa doctrina, ni esa cultura, ni esa forma. Entonces, lealtad en este sentido es no enseñar lo que tú crees, sino mirar qué se enseña en la iglesia y ser fiel a las enseñanzas de la iglesia. Si tú consideras que el pantalón es pecado y no quieres usarlo, amén, ese es tu trato entre Dios y tú. Ahora,
comenzar a enseñarlo es deslealtad y eso crea divisiones. O por ejemplo, digamos que tú estás desde siendo influenciado por las iglesias de corte bautista, templo bíblico, conservadora, fundamentalista, etcétera, donde se exalta mucho lo que es la soberanía de Dios, ¿verdad? Bueno, Dios es soberano, Dios gobierna todo, y Dios dirige todo, controla todo lo que sucede, lo manda Dios, lo ordena Dios. No solamente que lo permite, sino que lo manda y lo ordena. Por ejemplo, esta no es la creencia nuestra generalizada. Creemos en la soberanía de Dios, pero también creemos en el accionar del ser humano y creemos en la obra del diablo. Creemos que el diablo también opera. Pero si tú estás en contacto con esta corriente fundamentalista, por ejemplo, cuando salió el COVID, hubo un libro de un pastor famoso de esta corriente. Bueno, el COVID lo mandó Dios. Esa es su posición y para mí muy, muy lógica, muy buena, pero no es mi posición 100% para yo predicarla. ¿Tú ves? O sea, yo digo, el COVID lo mandó Dios. Bueno, Dios es soberano, está por encima. El COVID lo mandó el diablo. Bueno, quizás lo mandó el diablo. El COVID fue una estrategia humana de planificación. Bueno, también. Entonces, nosotros en estos casos hacemos pocas afirmaciones contundentes, principalmente si hay diferentes opiniones. Por ejemplo, de este caso, de este lado, corte fundamentalista, bautista, por ejemplo, no se habla en lenguas. Incluso las lenguas son del diablo, ¿verdad? O sea, no se habla en lenguas. Entonces, si alguien de aquí se pone en contacto con este mundo, dice, bueno, no se puede hablar en lengua. Eso ya pasó. Primera de Corintios 13, la profecía pasará, las lenguas pasarán, qué sé yo cuánto, ya. Cuando llegue lo que es perfecto, cuando llegue el canon, y tienen el razonamiento. Entonces, pero si ven nuestra iglesia que nosotros sí hablamos en lengua, la lealtad y la fidelidad es que tú no puedes venir a enseñar que las lenguas son del diablo ni que las lenguas pasaron. ¿Se entendió eso, hermano? Igualmente si tú eres del corte pentecostal, que el razonamiento de muchos años pentecostales, el que está lleno del Espíritu Santo, lo manifiesta hablando en lenguas. El que cuando Cristo venga va a venir a buscar una iglesia llena del Espíritu Santo. Entonces los que están llenos del Espíritu Santo son los que hablan en lenguas, de modo que los que se van con Cristo son los que hablan en lenguas. ¿Se fijan el silogismo cómo uno llega a una conclusión equivocada? Y entonces, con esta enseñanza, quiere que todo el mundo hable en lengua y le impone las manos y repite conmigo, racatacataca, racatacataca, y ahí hasta que le saque una palabra. Gloria a Dios, háblate en lengua. Entonces, son formas que no son de nosotros. Entonces, cuando estudiamos la Biblia, debemos tener la apertura para escuchar otras corrientes. Y si vamos a entrar, digamos, en afirmaciones, entonces debemos estar muy seguros y tener cuidado de lo que vamos a afirmar y en el contexto donde nosotros estamos. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? Amén. Bueno, de ahí entonces, yo quería que sacáramos un tiempito, pero veo que no nos va a dar tiempo para sacar ese tiempito en grupitos, pero les animo a tomar este capítulo 1 y estudiarlo. Vamos a ver, tenemos, como hemos enseñado, en el Google, nosotros podemos buscar, aquí tenemos cinco versiones. Y hemos abierto 2 pestañas, que esto se puede hacer y uno puede abrir cuantas pestañas. Vamos a la otra pestaña, vamos a llamarle a esta pestaña, pestaña 1, y a la otra pestaña, pestaña 2. Entonces ya yo le he explicado cómo ir abriendo cada traducción de la Biblia para que nos enriquezcamos en el estudio. Entonces, estamos en el capítulo 1, habíamos hablado el versículo 7, como me es justo sentir esto de todos vosotros,
porque los tengo en mi corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos han sido participantes, ellos han formado una unidad con el apóstol Pablo, de la predicación del Evangelio, del sufrimiento, de enviarle ofrenda, de orar por él. Era algo bien, bien cercano. Y habíamos hablado la semana pasada del versículo 8, porque Dios me es testigo de cómo os amo, de cómo los amo. Recuerden que yo dije que hay personas que dicen, yo te adoro, yo adoro a mi hijo. No, adoramos a Dios, amamos a la gente, le tenemos cariño a la gente, pero la adoración es solamente a Dios. Es más, ni siquiera un ángel, ni siquiera un ángel de Dios. Cuando el apóstol Juan, en el libro de Apocalipsis, que recibió la revelación, se inclinó frente al ángel. Él dijo, no, levántate, yo soy un siervo como tú. Y cuando el apóstol Pedro llegó donde Cornelio, que también se postró, dijo, no te postres. Nosotros nos postramos y adoramos solamente a Dios. A ningún político, a ningún cantante, a ninguna persona de fama, a ningún pastor, ante nadie. Nosotros nos inclinamos, adoramos, reverenciamos a Dios. Eso no quiere decir que uno no reconozca a las personas, que uno no honre a las personas, que uno no sea justo con lo que las personas hacen y son. Eso lo hablamos la semana pasada. Y Pablo hace una oración en el versículo 9. Y ustedes van a ver cómo este versículo 9 puede ser visto de por lo menos dos maneras diferentes. Dice, y esto pido en oración. Fijémonos en la oración del apóstol Pablo. Me imagino que ustedes tienen sus Biblias o sus dispositivos, si no lo vemos de aquí. Versículo 9. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Para entender un poquito este texto, vamos a ver la versión del lado. Y esto pido en oración, que el amor de ustedes abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento. ¿Se está haciendo una petición o se están haciendo dos peticiones? En estas dos versiones, yo estoy viendo que se está haciendo una petición, que el amor abunde más y más en conocimiento y en discernimiento, ¿verdad? Un amor que crece, un amor maduro, un amor con entendimiento, no un amor platónico, un amor pasional, un amor de momento, un amor de emociones, sino un amor de conocimiento y un amor de entendimiento y de discernimiento. La siguiente versión dice lo mismo. La cuarta versión dice, le pido a Dios que el amor de ustedes desborde cada vez más y que sigan creciendo en conocimiento y entendimiento. No sé si ustedes ven aquí, hay una leve diferencia. En las otras tres versiones se hablaba del amor y que el amor abunde y que crezca en conocimiento y discernimiento. Pero el tema principal es el amor. Ya en esta versión, es la versión, la Nueva Traducción Viviente, dice que crezcan en amor, que desborde, y que sigan creciendo en conocimiento y entendimiento. Aquí ya se está hablando de dos elementos: crecer en amor y crecer en conocimiento y en entendimiento. La TLA dice: le pido a Dios que ustedes se amen cada vez más y que todo lo aprendan bien y lo juzguen correctamente. Vamos a la segunda pestaña. Dice déjenme ver la primera versión. Dice la primera versión: lo que pido en mis oraciones es que el amor de ustedes sea cada vez más grande y que su conocimiento y buen juicio crezcan. Ustedes ven ahí como una petición o dos peticiones. Dos, ¿verdad que sí? Entonces, el conocimiento y el discernimiento no está en esta versión y en la
otras dos que leímos, el conocimiento y discernimiento no está ligado al amor, que el amor crezca en conocimiento y entendimiento. Vamos a ver la siguiente versión de esta, más o menos igual que la otra. La tercera versión dice más o menos igual que la primera de la otra pestaña. La cuarta versión, fíjense lo que dice la cuarta versión. Y esta es mi oración, que el amor que tienen crezca más y más y se traduzca en un profundo conocimiento experimental. Da como otra panorámica. Mucho amor, que abunde, que crezca, y esto se traduzca en algo de la experiencia de conocer, quizás, como dice más abajo luego, cómo andar. Y la quinta versión de aquí dice básicamente lo mismo. Entonces, fíjense que aquí uno tendría dos formas con este simple texto, ¿verdad? Que uno está haciendo un acercamiento sin teología, sin griego, sin nada, sin trasfondo, nada. Una enseñanza que tiene mucho sentido es que el amor que ellos ya tenían, que abunde y sobreabunde, y ahí uno puede sacar muchísimas aplicaciones, que el amor tiene que seguir creciendo. Y fíjense, ahora uno lo conecta con Mateo 24, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces, a veces la maldad hace que el amor merme. Lo que Pablo está diciendo y está orando, fíjense cómo ahora la oración juega un papel importante. Pablo está orando por eso. Si nos vamos de este lado que le decía ahorita a una exageración de soberanía, nos dice, bueno, pues si Dios le va a dar el amor y lo va a sobreabundar, bueno, pues que Dios lo sobreabunde. O sea, yo no tengo que hacer nada, ¿verdad? O sea, ya Dios lo va a hacer. Eso estoy hablando en términos extremistas. No es así como ellos lo plantean en algunos casos, porque en otros casos sí lo plantean así. Por ejemplo, con la salvación hay algunos calvinistas extremos que dicen, bueno, no tenemos que predicar el evangelio, porque si Dios ha elegido a un grupo para ser salvo, le prediquemos o no le prediquemos, como quiera se van a salvar. Entonces esos son extremos, ¿verdad? Pero está hablando aquí que Pablo está orando, está pidiendo, pero eso no exime a los filipenses de hacer su parte, ¿verdad? De manifestar su amor, de crecer en amor, de manifestar ese amor, de practicar el amor. Entonces, el amor, tomando la primera versión de los versículos, es que el amor crezca en conocimiento y en discernimiento. Entonces, eso es muy, muy, muy legítimo y es muy cierto. Que uno no tenga un amor solamente de pasión, un amor solamente de emociones, sino un amor maduro. Por eso las personas muchas veces se divorcian, porque dicen, no, ese amor del principio se fue. No, pero esto no es así. O sea, eso no es que el amor del principio se fue. O sea, hay un amor con entendimiento, con conocimiento, un amor maduro, un amor a pesar de, un amor de lealtad, de fidelidad. Vamos a seguir para adelante y vamos a construir, vamos a edificar. No es como los padres con los hijos, ay no, pero es que le voy a permitir esto, que se coma esto, que haga aquello, porque ay, que el amor. No, también el amor debe tener conocimiento, debe tener entendimiento. Eso es una interpretación muy a la ligera de esta primera parte del versículo. Pero la otra parte es que sobreabunden en amor, y eso es importante, y lo otro, que ellos crezcan en conocimiento y en discernimiento. Es decir, que conozcan las cosas, no solamente que crezcan en amor con conocimiento y discernimiento, sino que crezcan en amor por un lado, pero que también que tengan entendimiento, que no sean simples, que no sean personas solamente con amor, pero sin entendimiento, sin conocimiento. Entonces, es como las personas que pueden ser muy misericordiosas, muy amorosas, pero pueden caer presa
de un engaño, presa de un asalto, porque son muy confiadas, muy amables, muy cariñosas, muy amorosas, pero no tienen el discernimiento, no tienen conocimiento, no tienen esa madurez o esa revelación para ver las otras cosas. ¿Me estoy dando a entender, hermano? Amén. Entonces, así uno va estudiando la palabra de Dios. Y fíjese lo que dice el versículo 10. Estamos en la segunda pestaña, la primera versión. Para que sepan elegir lo que es mejor, para que sepan, es decir, ya sea que tengamos amor con conocimiento y discernimiento, o que tengamos amor y conocimiento y discernimiento, como quiera, esos dos elementos o ese elemento de amor con lo otro añadido nos van a ayudar para elegir lo que es mejor. No solamente lo que es bueno, lo que es mejor. Y eso nos habla de prioridad. Que ahora me acuerdo que eso fue un lío con Aldo, el esposo de Mariela, y yo. Porque usted sabe que él habla español, pero, ¿verdad? Medio italiano, un español. Entonces le decía, no, esto es peor. Yo, peor. O sea, no es ni peor ni mejor, peor. Entonces, hasta que me costó tiempo entenderlo, que peor era algo, o era mejor o era peor. Bueno, versículo 10, para que sepan elegir lo que es mejor y para que vivan de una manera limpia y sin reproche hasta el día cuando Cristo regrese. Es decir, Pablo está diciendo, él está apuntando, Pablo, a la venida de Cristo. Este sería ya todo un tema, la venida de Cristo. Y para que estemos limpios y sin reproche cuando nos encontremos con Cristo. Esto inmediatamente, si uno ha estudiado más textos de la Biblia, uno sabe que hay un día, hay una enseñanza cuando los cristianos nos vamos a ver frente al tribunal de Cristo y que todos vamos a ser evaluados y que vamos a recibir de Él las recompensas por lo que hayamos hecho mientras estuvimos en este cuerpo, en esta tierra, en este tiempo presente. Entonces, Pablo está diciendo, ustedes con este amor y este conocimiento, vamos a irnos por ahí, amor y conocimiento, amor y discernimiento, amor y revelación, ustedes van a poder elegir lo que es mejor. No van a andar locamente, no van a andar dando palos a ciegas. Vamos a ver lo que dice otra versión, la que está ahí mismo al lado de esta segunda pestaña. Para que distingan lo que es realmente importante de lo que no lo es. Fíjense, hay personas que por un amor, entre comillas, un amor inmaduro, un amor sin conocimiento, un amor sin discernimiento, pueden dejarse llevar por cualquier cosa y hacer cualquier cosa que no es necesariamente lo más importante, lo prioritario o lo que Dios quiere para sus vidas. Dice, para que distingan con este amor y este conocimiento, distingan lo que es realmente importante de lo que no lo es. Así ustedes estarán limpios y sin falta, porque vamos a andar entonces de manera correcta. Vamos a andar no dando palos a ciegas, sino andando en la voluntad de Dios. Así ustedes estarán limpios. Es decir, lo contrario de limpio es estar contaminados. Y estamos contaminados cuando pecamos, cuando nos salimos de la voluntad de Dios. Limpios y sin falta el día en que Cristo vuelva. Es decir, que está apuntando a ese día. Y esa es una de las cosas que yo digo, que muchas veces nosotros nos comportamos como si nunca fuéramos a ser evaluados por Cristo. Hermanos, un día todos, cristianos y no cristianos, un día todos seremos evaluados. Un día todos estaremos frente al juicio de Dios, frente al tribunal de Cristo. Todos vamos a ser evaluados. No hay cosa que nosotros hayamos hecho que nos salgamos con la nuestra. Un día. Y entonces eso me hace vivir hoy en día con temor de Dios. Estoy maltratando, estoy robando por aquí, estoy hablando mentira por acá, estoy haciendo esto por aquí, esto. Si me libro de la justicia humana, de la justicia de Dios, nadie se burla. Dios no puede ser burlado. Ahí conectamos con lo que dice Pablo a los Gálatas. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Dice entonces el versículo 11, yendo otra vez a la segunda pestaña,
cuando Cristo vuelva, estamos en la segunda versión, por el poder de Jesucristo, ustedes darán una cosecha abundante de actos justos para honra y alabanza de Dios. Es decir, con un amor que va abundando, con un conocimiento, un discernimiento que va creciendo, nosotros vamos a poder elegir lo que es mejor. Y al elegir lo que es mejor, vamos a vivir en el camino correcto, limpios, sin mancha, sin pecado. Pero no nosotros solos, sino Pablo está orando, ellos están haciendo su parte, pero con el poder de Jesucristo. Nunca los dejaré, dice el Señor. Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces es posible vivir esta vida santa, es posible vivir esta vida que agrada a Dios, porque el Espíritu de Dios está con nosotros, en nosotros, y nos ayuda y nos fortalece. Así que no estamos solos. Dice entonces el versículo 12, vamos a ir a la Reina Valera, otra vez de la primera pestaña. Quiero que sepáis, versículo 12, bueno, y lo del versículo anterior, 11, dice es para alabanza, para gloria y alabanza de Dios. Esto no es para enorgullecernos. Wow, mira, yo soy más santo que tú. Mira, yo ando en santidad y tú no, tú eres un carnal, tú eres un impío, tú eres un filisteo. No, esto es para gloria y alabanza de Dios. Cuando nosotros andamos en vidas rectas, en vidas que agradan a Dios, eso le saca una sonrisa a Dios. Dios se contenta con nosotros, como decía de Jesucristo: este es mi Hijo en quien tengo complacencia. Dice el versículo 12: quiero que sepáis, hermanos, estamos en la Reina Valera, que las cosas que me han sucedido, acuérdense que ya hemos hablado de que Pablo estaba preso aquí, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien, es decir, contrario a lo que se esperaba, contrario a lo lógico, contrario a la norma, han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Vamos a ver otra versión, la que está ahí al lado, la segunda versión. Quiero que sepan, hermanos, que las circunstancias en que me he visto han redundado en un mayor progreso del Evangelio. Y así podemos ir viendo la tercera versión. Hermanos, quiero que sepan que en realidad lo que me ha pasado ha contribuido al avance del Evangelio. O sea, que lo agarraron preso, que está en cadenas, o que lo azotaron, que le impiden hablar del Evangelio. Dice, esto ha redundado más bien para el progreso del Evangelio. Uno dice, wow, pero ¿y cómo es esto? Y claro, si seguimos leyendo vamos a darnos cuenta de la fe del apóstol Pablo y de Romanos 8:28, que todo obra para bien para aquellos que aman al Señor, se cumplía en él. Entonces hay situaciones que a nosotros nos acontecen que el plan del diablo, el plan de los enemigos del Evangelio es para destrucción. Sin embargo, Dios torna todo eso para bien, para provecho del Evangelio. Entonces no hay forma de destruir a un creyente. Nosotros somos sostenidos por el Señor. Ahí conectamos con lo que dijo Jesús: edificaré mi iglesia, edificaré, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La iglesia de Jesucristo siempre será una iglesia triunfante, una iglesia que va a arremeter contra la fortaleza del diablo y va a ganar. Esta iglesia termina en el libro de Apocalipsis como una iglesia victoriosa en medio de problemas, en medio de ataques, pero termina como una iglesia victoriosa, una iglesia triunfante. Por eso no te deprimas, no te decaigas, no, que la cosa está dura. No, Dios tiene el poder de transformar todo eso para provecho, para bien del Evangelio, para bien tuyo, para fortalecimiento de tu vida, para transformación del carácter. Ha redundado más bien para el progreso del Evangelio. Volvemos a la versión Reina Valera. De tal manera que mis prisiones, déjenme leerlo mejor en la otra versión, la segunda versión. De tal manera que mis prisiones, fíjense que en la
En esta Biblia, la Nueva Biblia de las Américas, tiene una letrica ahí donde dice prisiones, cliquéalo, y ahí dice, o mi encarcelamiento, literalmente mis cadenas. O sea que probablemente, y fíjense qué bueno esta versión porque te da las opciones de posibles traducciones, mis cadenas. Probablemente no lo podemos asegurar 100%, pero probablemente el apóstol Pablo no solamente estaba preso, sino quizás encadenado, como estuvo allá en Filipos, que tenía los pies en un cepo, en esa madera, donde estaba aprisionado después de haber sido azotado. Dice en esta versión, de tal manera que mis prisiones o mis cadenas por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana o en toda la guardia del gobernador y a todos los demás. Mis prisiones se han hecho notorias. Déjeme ver. Es más, se ha hecho, la tercera versión dice, se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio y a todos los demás que estoy encadenado por la causa de Cristo. Es decir, el hecho de haber agarrado a Pablo preso por la causa de Cristo, por predicar el evangelio, no porque se metió en un lío, no porque hizo actos de corrupción, no porque peleó, no, por causa de Cristo, eso tomó fama y la gente se enteró de que Pablo estaba preso por causa de Cristo. Fíjense, Pablo dice, mis prisiones han servido más bien para el progreso del evangelio. Uno del progreso del evangelio que benefició al evangelio es, ahora porque él estaba preso, se conoció más el evangelio por causa de sus prisiones, que era a causa del evangelio. Pero no termina ahí, sino que dice el versículo 14, la mayoría de los hermanos, confiando en el Señor por causa de mis prisiones o mis cadenas, tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Ustedes se fijan lo que dice ahí. O sea, cuando Pablo estaba preso, cuando Pablo estaba suelto, los hermanos predicaban. Digamos que de 0 a 10 los hermanos predicaban un 5. Pero cuando agarraron a Pablo preso, los hermanos cobraron valor y predicaban más, aumentaron más su predicación del evangelio que cuando Pablo estaba suelto. Entonces Pablo está viendo los elementos positivos a causa de su encarcelamiento. No estaba deprimido en la cárcel, no estaba llorando en la cárcel, no estaba quejándose de Dios en la cárcel, sino con fe, entendiendo que su vida le pertenece a Dios. Y ahí hablamos entonces de la soberanía de Dios, que Dios tiene control de todas las cosas. Fíjense, podemos hablar en un momento de soberanía y en otro momento de la responsabilidad humana, que Dios tiene control de todas las cosas y que Dios torna todo para bien y para provecho. Ahora Pablo podía ver eso. Que acuérdense que cuando cayó preso en Filipos, Pablo y Silas, a medianoche, después de haber sido azotados, con los pies metidos en el cepo, en la cárcel de más adentro, cantaban himnos a Dios y oraban. Y allí ocurrió un gran terremoto que sacudió los cimientos de la cárcel y las puertas de las prisiones de la cárcel se abrieron. Un milagro ocurrió. Ellos no estaban quejándose ahí. Yo no digo que no nos quejemos, hermano. Hay un momento, está bien, en que uno siente, caramba, ¿y qué pasa? ¿Qué sé yo qué? Claro que sí. Pero cuando uno logra ver por encima del muro y uno logra ver a Dios, uno mira arriba, uno sabe que su vida está escondida con Cristo en Dios. Mire, hermano, aunque el diablo esté dando, aunque esté haciendo lo que esté haciendo, como en el caso de Job, Dios estaba por encima de Job y Dios le multiplicó a Job. Dios lo prosperó. Aunque era el diablo quien le estaba dando, Dios cumplió su propósito. O con José, el hijo de Jacob, aunque fueron sus hermanos por envidia que lo vendieron, y después la esposa de Potifar lo engañó y lo acusó falsamente, y después en la cárcel uno de los sirvientes del rey se olvidó de él. Dijo José a sus hermanos: no me enviaron ustedes a mí aquí, Dios me envió. Dios está por encima de todo, hermanos. Él preside en todo y nosotros tenemos que confiar en eso. Ahora, todo obra para bien, no para todo el mundo.
No es verdad lo que dice la gente, que no hay mal que por bien no venga. No, eso no es verdad. Para los cristianos sí es verdad. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Así que si tú estás atravesando por un túnel oscuro, por presiones, por dificultades, Dios está por encima de eso y Él tiene el poder y lo va a hacer de cambiar todo eso para tu bien y para tu provecho. Y Pablo podía ver eso. Ahora, él estando preso, ahora los hermanos predicaban más que antes la palabra de Dios. Dice, la mayoría de los hermanos, confiando en el Señor por causa de mis prisiones, tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Y oigan lo que dice Pablo. Algunos, a la verdad, predican a Cristo aún por envidia y rivalidad, pero también otros lo hacen de buena voluntad. Estos lo hacen por amor, sabiendo que he sido designado para la defensa del evangelio. Aquellos proclaman a Cristo por ambición personal, no con sinceridad, pensando causarme angustia en mis prisiones. Entonces, ¿qué? Que de todas maneras, ya sea fingidamente o en verdad, Cristo es proclamado y en esto me regocijo, sí, y me regocijaré. O sea, como quiera Cristo está siendo predicado. ¡Wow! Yo quisiera ver la gente de hoy en día, del optimismo, del positivismo. Miren, no hay un hombre más positivo, más optimista que el apóstol Pablo, que no se le puede llamar optimista ni positivista, sino un hombre de fe, un hombre que confiaba en Dios. Porque el positivismo, el optimismo no tiene fundamento, no tienen que aferrarse. Sí, todo va a estar bien, todo va a estar bien. No. Nosotros decimos que todo va a estar bien porque confiamos en que Dios está con nosotros, que su poder, su amor, sus planes, su misericordia están con nosotros y por eso nosotros caminamos con esa fe, con ese positivismo, pudiéramos decirle. Pablo dice, de todas maneras, el evangelio está siendo predicado. Y dice entonces, versículo 19, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo esto resultará en mi liberación. Bueno, hay tanto que hablar de esto. Y versículo 20, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora será también magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Bueno, después seguiremos hablando de estos textos para no atropellarlo. Que Dios nos bendiga, amados hermanos, que podamos amar la palabra de Dios, entrar en la palabra de Dios, buscar las diferentes versiones, nutrirnos de ahí.